Hola amigos, Dios les bendiga. Les habla Luis Carlos Reyes. En este día hago un video corto solamente para tratar un punto y refutar un argumento de unos testigos de Jehová en cuanto al genitivo de Colosenses 1:15, donde dice prototokos pases getiseos. Básicamente el argumento es que cada vez que aparece el término prototokos con el genitivo, sea el genitivo plural o singular, lingüísticamente singular, pero semánticamente plural, que el protótipo siempre se ve que es parte de la categoría del genitivo. Por ejemplo, si es un primogénito de los caballos, el primogénito es parte de los caballos. Este es un argumento gramático que usan, pero lo usan para deducir conclusiones ontológicas. O sea, no solamente ellos están haciendo esto por decir, sí, es solamente un punto gramático. No, ellos lo usan porque quieren decir que, por lo tanto, Jesucristo realmente y ontológicamente es parte de la categoría de toda la creación. ¿Por qué? Porque en la teología de los testigos de Jehová, Jesucristo, el prototokos, es una parte de la creación, es una cosa creada. Hay muchos problemas con eso, pero nomás quiero clarificar el punto, qué es lo que ellos creen. Entonces, el argumento es que cada vez que aparece el término prototokos con el genitivo, ellos ven ahí que siempre el prototokos es parte de la categoría del genitivo. Por lo tanto, deducen la conclusión que el prototokos, el referente de Jesucristo, ahí en Colosenses 1:15, realmente es parte de la categoría de toda la creación. Bueno, ese argumento se refuta muy rápido por deducir otras conclusiones con la misma fórmula. Por eso yo dije que esa fórmula está defectuosa. Por ejemplo, yo puedo argumentar cada vez en todos esos casos que ellos citan, donde se ve un prototokos, en el caso genitivo, siempre se ve que ese referente y en la misma gramática que está incluido en esa categoría, siempre es el caso. No solamente que ese referente ontológicamente es parte de ese grupo, sino que también existía antes de que se hiciera primogénito. Cuando usted considera, por ejemplo, con los seres humanos, ningún primogénito comienza a existir en el momento que se hace primogénito, cuando nacen. No, comienzan a existir al menos en concepción. Así que todos los primogénitos, con el caso genitivo, al menos cuando son personas, existen antes de que se hagan primogénitos. Entonces, si van a usar esa misma lógica, tienen que decir que en Colosenses el primogénito de toda la creación existía antes de que se hiciera primogénito de toda la creación. Bueno, esa es una absurdidad lógica porque tendrías ahí al referente siendo A y no A al mismo tiempo, lo cual es una violación de la ley lógica de no contradicción, demostrando que hay un problema muy grave ahí. Entonces, eso no puede ser. Ahora, si se refieren a los animales también existían antes de que fueran primogénitos. De hecho, todos los primogénitos que ellos citan con el genitivo, siempre se ve el caso que ese primogénito, el que siempre es parte de la categoría del grupo, si van a seguir la lógica, también es algo que existía antes de ser primogénito. Entonces, si van a ser lógicamente consistentes, tienen que concluir lo mismo en Colosenses 1:15, que el primogénito existía antes de toda la creación, antes de que fuera creado. Pero, ¿tiene sentido eso? ¿Cómo puede existir algo antes de ser creado? Tendrías que existir. O sea, no tiene sentido. Eso es una tontería. Hay algo mal ahí. Otra cosa es que todos los primogénitos en el genitivo, si los van a decir que son partitivos, que es parte del grupo, siempre son los referentes a algo, a un organismo biológico o físico en cada caso, incluyendo en Colosenses 1:18, donde dice primogénito de los muertos, porque Cristo caminó en la tierra antes de que muriera y después de que resucitó de los muertos. Era un biológico, era físico y era un organismo y era existente. Esos tres elementos están presentes ahí. Así que mi argumento era que si ellos van a argumentar que el protótocos debería ser considerado como parte de la creación, realmente y ontológicamente, por el hecho que usaron una fórmula gramática, y decir que cada vez que aparece el término protótocos con el genitivo plural, o lingüísticamente singular, pero semánticamente plural, que por eso, apoyándose en la gramática, tiene que concluir que el referente de protótipos realmente es parte de la categoría de la creación. Entonces, por la misma lógica, tienen que concluir que el referente del protótipos existía antes de que fuera creado como parte de la creación, lo cual es una absurdidad. Con ese único ejemplo se destruye toda esa fórmula. Y además, si van a ser consistentes, como les dije, tienen que concluir que el protótipos en Colosenses 1:15 era un organismo biológico, físico y existente antes de que fuera el primogénito de toda la creación. No hay ninguna ocasión de todos esos casos donde el primogénito comenzó su existencia en el momento que se hizo primogénito. Y todos estos están incluidos en la misma fórmula con el genitivo.
Así que ese argumento no tiene sustancia, no lo quieren ver, pero eso es cosa de ellos. Yo ya lo demostré, eso está muy claro. Pero aquí voy a tratar con otra cosa ahorita, les quiero compartir algo. Ok, vamos a compartir aquí una información en cuanto a este asunto del genitivo de Colosenses 1:15. Aquí hay algo muy interesante aquí. Pablo tenía un idiolecto, que muchas personas no saben ni qué es un idiolecto. Un idiolecto es una manera única de hablar de cada individuo. Cada individuo tiene su propio idiolecto y Pablo ya tenía su idiolecto. En el video que hice con el hermano Winston Medina, di muchas citas de unas gramáticas donde hablan algo de la preposición ek. Obviamente no pude dar toda la información porque es mucha información, pero ustedes la pueden revisar. Yo di las páginas y todo lo que necesita. Mi punto es que este autor muchas veces usaba la preposición ek con el genitivo para destacar un sentido partitivo. Obviamente no se necesita, pero se puede usar si es que la quieres destacar, para hacerlo claro. Déjate unos ejemplos de cómo es que Pablo hacía esto. Ustedes pueden revisar sus textos griegos. Pueden ver, por ejemplo, Romanos 1:4. Ex Anastaseos, Necrón, resucitado de entre los muertos. Entre los muertos. Romanos 4:24, Eknekron. Hay muchos textos, me estoy pasando, no estoy tratando con todos, pero pueden Romanos 6:4, Eknekron, la preposición ek con necron de los muertos, sale de la categoría de los muertos. Romanos 6:9, Romanos 6:13, Romanos 7:4, Romanos 8:11. Pueden ver Romanos 9:24, Romanos 10:7. Se están usando varios términos aquí. Romanos 11:15, Galatas 1:1, Efesios 1:20, Eknekron. Un texto muy interesante se localiza en Efesios 5:14. Ahí dice ectonecron. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ectonecron es un texto, primeramente es una muestra del idiolecto de Pablo, y aquí dice de entre los muertos y pone la preposición ek con el genitivo. Está en el plural. Esta es exactamente la misma frase que él también usa en Colosenses 1:18, ectonecron, igual que Efesios 5:14, es el mismo autor, su mismo estilo. Ahora, para destacar esta idea, creo que también la usa en Colosenses 2:12, eknekron, sin el artículo, pero se ve la misma idea también en 1 Tesalonicenses 1:10. Si me recuerdo bien, si se considera ahí el artículo, porque creo que tengo un variante ahí. 2 Timoteo 2:8. Y bueno, hay muchas otras locaciones, pero el punto es que si Pablo quería destacar la idea partitiva, claramente la podría hacer para dar el sentido de entre la categoría. Y eso lo podemos ver en Colosenses 1:18, solamente unos versículos después de Colosenses 1:15, el texto controversial. Bueno, en Colosenses 1:18 dice prototokos ektonikron. Fíjate, hasta usa protóticos. Eso nos está diciendo que si él quería usar prototokos con el sentido partitivo para dar la idea de entre, él podía usar el ek, la preposición ek con el genitivo, prototokos ektonikron. Este es el idiolecto de Pablo. Él sabía hacer, si él quiera comunicar eso. Como les mencioné, Efesios 5:14 hace lo mismo. Bueno, fíjate que y lo más interesante de todo, déjenme enseño algo aquí. Esto se les va a hacer interesante, porque les va a demostrar algo que yo creo se les va a hacer chistoso, pero permítame poquito aquí. Ok, déjenles demuestro. Aquí está. Aquí tenemos en la pantalla la página oficial de los Testigos de Jehová, jw.org, y tengo aquí la traducción del Nuevo Mundo. ¿Ok? Recuerden que en Colosenses 1:18 dice ek tonekron. Pablo usó la preposición ek para destacar el sentido partitivo, para resaltar la idea de entre, o sea, entre esa categoría, ese grupo. Fíjense aquí cómo tradujo primeramente la traducción del Nuevo Mundo en Colosenses 1:15, donde es dicen ellos que es el partitivo. Dice, él es la imagen del Dios invisible, y aquí dice el primogénito de toda la creación. Prototokos pases ketiseos. Dicen eso que es un sentido partitivo, que el primogénito está incluido en la categoría de la creación. Ese es el argumento. Mi argumento es que el idiolecto de Pablo con prototokos para destacar esa idea, si realmente quería comunicar eso, se demuestra aquí en el versículo 18. Pero quiero que vean cómo tradujo la traducción del Nuevo Mundo
ectonecron. ¿Cómo traducieron protóticos con el genitivo? Con el uso de la preposición ec. Hasta los traductores del Nuevo Mundo vieron que hay una distinción semántica con esta frase, con la preposición ec, con el genitivo. Y fíjense cómo es que ellos la tradujeron. Mira, dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, y aquí está la frase, mire, el primogénito, ¿cómo dice? De entre los muertos. Wow, ahí lo tienen. Ahí tienen una palabra clave. De entre los muertos. ¿Qué es entre? Esto es que sale de este grupo, sale de esta categoría, claramente destacando un sentido partitivo, dando evidencia que el idiolecto de Pablo en la propia carta, solamente unos versículos atrás, te está dando la evidencia lingüística, el estilo de Pablo y el idiolecto de Pablo, demostrando que si él quería comunicar realmente la idea que el protóticos sale de la categoría de un grupo, haciéndolo un genitivo partitivo, fácilmente podría insertar la preposición ec adelante del genitivo, aquí como lo acaba de hacer. Ahora, no se necesita para que sea un genitivo partitivo. No estoy argumentando eso. Algunos testigos de Jehová solamente crean puro humo, pero eso no es lo que estoy argumentando. Lo que yo estoy argumentando es que aquí, en Colosenses 1:18, ahí sí puso entre. ¿Ok? ¿Por qué es que la traducción del Nuevo Mundo no puso entre en Colosenses 1:15 con ese genitivo? Donde dice protóticos, pases ketiseos, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué no pusieron aquí el primogénito de entre toda la creación? Así destacando claramente un sentido partitivo, como hizo aquí, solamente unos versículos más abajo, el mismo autor, donde dice el primogénito de entre los muertos. Claramente, esta es evidencia filológica, está en el texto. Y la traducción de Nuevo Mundo, en todos los textos que yo les cité, la mayoría de esos textos pusieron entre con la preposición ek y el genitivo. Ya, los puedo revisar, pero no quiero gastar mucho tiempo. No me gusta hacer videos muy largos a mí. Me gusta hacer punto directo. Vámonos, let's go, let's get out of here. Porque muchas personas no tienen tiempo para sentarse y ver un video de 2 o 3 horas o 1 hora, hasta 1 hora es mucho tiempo. El punto aquí es que aquí es un punto lingüístico. El, uh, el apóstol Pablo, para comunicar, al menos en la que también en la carta de Colosenses, la idea partitiva con el mismo término, protáticos, con el genitivo, usó la preposición ek para claramente destacar un sentido partitivo, indicando que el protótico aquí salió de la categoría de los muertos. Fíjense qué significa ek, un significado con el genitivo que sale de un grupo para afuera. Salió de esa categoría cuando resucitó. O sea, ya no está muerto. Aquí pusieron entre, pero en el versículo 15, el primogénito de toda la creación, lo que está ausente aquí es el primogénito de entre toda la creación. No está ahí. O dentro de toda o dentro de toda la creación. Sí, como dice aquí, entre, entre toda la creación. No está ahí. ¿Por qué será, amigos? ¿Por qué será que eso no se ve ahí? Esto es algo que, bueno, es algo que tienen que considerar, ¿ok? Aquí tengo el griego, pueden ver, deje cierro estos que están aquí, porque tengo aquí en inglés y en español, pero voy a poner esto aquí, lo voy a poner más grande para que lo puedan ver. Lo estoy haciendo rápido aquí. Y aquí también en el verso 13, fíjate, también pone ectes exousias tus cautus, salió de la autoridad de la oscuridad. Y luego acá en el versículo 13 dice Eistein basilean. O sea, fíjate la comparación de la preposición ek con el genitivo va saliendo y luego Eistein basilean y va entrando al reinado de su hijo amado, claramente haciendo una distinción semántica de entre salir de una categoría y después entrar a otra categoría, claramente dando otra idea de cómo usa ek aquí con ese sentido genitivo. Ok, en el versículo 15 dice protóticos peces ketiseos. Aquí no se ve la preposición ek. Y vamos a ver acá en el versículo 18. Ahí está.
Prototokos ektonekron, primogénito de entre los muertos. Por eso la traducción del Nuevo Mundo puso de entre los muertos, dando clara evidencia lingüística a este autor que él sabía cómo comunicar la idea partitiva sin que hubiera ninguna duda en el mismo texto, solamente por insertar el uso de la preposición ek con el genitivo inmediatamente después de prototokos. Ahí lo tienen, ahí está, esa es evidencia lingüística de su estilo, ese es su dialecto. Esta preposición ek, amigos míos, esta que está aquí, está totalmente ausente aquí. Debe de estar entre prototokos y pases, pero no está. No estoy diciendo que tiene que aparecer para que se sea este genitivo partitivo. Lo que estoy argumentando es que te estoy dando evidencia que el autor sabía cómo destacar esa idea si realmente quería destacar esa idea. No lo destacó. Para sacar esa idea, ahí está la evidencia lingüística en Colosenses 1:18. No lo hizo en 1:15. Y además, bueno, ese es otro asunto, pero si dices que es un genitivo partitivo, la conjunción hati no te da la explicación por qué es un genitivo partitivo. Ese es otro problema. Pero eso es un análisis del discurso, pero eso lo hago en otro día. Mi único punto aquí es un punto de estilo y idiolecto. También, si ustedes ven todo el himnario de Colosenses 1:15 al 20, yo hice un estudio, hice un papel que publiqué en la revista Filología Neotestamentaria, creo que del año 1999, si me recuerdo bien, donde demuestro que este es un himno que todo empieza, es como como un quiasmo, y toda la atención va en medio. Se hace una comparación con el protótipos de toda la creación y protótipos de entre los muertos. Cristo tiene dominio en todas las áreas. Ese es el punto de todo este himno. Aquí tiene prioridad no solamente en rango sobre toda la creación, sino que Él existía antes de toda la creación. Dice que invisibles sean todas las cosas, o sea, todas las cosas en su totalidad, todas las cosas creadas, ¿ok? No todas no, o sea, no Dios, pero todas las cosas creadas, porque aquí está hablando de cosas creadas. No lo estoy basando solamente en la gramática, pero fíjense aquí, todo esto aquí nos dice que Él existía antes de todas las cosas. Pero no pueden, dicen los testigos de Jehová. Bueno, ¿qué dice en el versículo 17? Dice, Kyle Tossestein Propanton, y él existía antes de todas las cosas, te lo dice lingüísticamente. Otra cosa, si me recuerdo bien, cada vez que Pablo usó pro, y esto lo hice hace como 25 años, así que puedo estar en error, cada vez que lo usó el apóstol Pablo, y no me recuerdo si eran como 15 veces, 17 veces, siempre la usó en un sentido, en un contexto donde se refiere a tiempo. Él existía temporalmente antes de todas las cosas. Estudien eso, investiguen eso, porque esto fue creo que 25 o 30 años que miré esto, cuando estaba hablando con unas personas de la luz del mundo, pero esa es otra cosa que deberían de investigar. A ver si después hago un estudio completo de la revista que publiqué sobre este estudio. Nuevamente aquí el punto es que el idiolecto de Pablo era claramente para estar 100% seguro que quería destacar la idea de entre. Podría haber usado la preposición ek con el genitivo después de prototokos. Prototokos ektonekron, fuera de, entre los muertos. Ausente eso está completamente en Colosenses. La carga de prueba que hay con los testigos de Jehová, porque ahí claramente está ahí que el apóstol Pablo, si él sabía hacer eso, si es lo que quería comunicar. Hasta la traducción del Nuevo Mundo lo pudo ver. Por eso es que ustedes ven en la misma traducción del Nuevo Mundo en Colosenses que dice primogénito de entre los muertos. Ahí está la palabra entre. Sale de esa categoría. Esa palabra entre no está en Colosenses 1:15, donde dice, debería decir primogénito entre toda la creación. No está allí. ¿Por qué? Porque los traductores del Nuevo Mundo miraron que allá está ek con el genitivo. Ese es el dialecto de Pablo. Eso es lo que Pablo usó en 1:18 y eso es lo que no usó Pablo en 1:15. Yo les di todos los textos, no todos, les di muchos textos para demostrarles que esa era la práctica de Pablo. No estoy diciendo que tiene que aparecer para que sea partitivo, obviamente no, pero te estoy diciendo que él sabía usar eso en la misma carta, solamente unos versículos después, si él realmente quería comunicar eso, y eso es lo que no han tratado los testigos de Jehová. No, para nada. También tienen el problema que tienen al primogénito existiendo. Cuando Jehová creó al primogénito antes de todas las cosas,
¿En dónde estaba el primogénito? Porque según la teología de los testigos de Jehová, todas las cosas fueron creadas por medio del primogénito. Si todas las cosas, esa categoría de todas las cosas que fueron creadas por medio del primogénito, entonces, ¿en dónde estaba ese primogénito cuando Jehová lo creó? Tienen ese problema. Tienen el problema que si es primogénito de toda la creación, es primogénito de la categoría de las cosas que son creadas directamente por Jehová. Pero él es la única cosa creada directamente por Jehová, entonces tendría que ser parte de sí mismo, lo que es una absurdidad. Hay muchos problemas aquí. Hay muchos problemas, pero no me quiero desviar por donde quiera. El único punto que quería hacer aquí es muy simple, es lingüístico. El idilecto de Pablo era usar ek con el genitivo con protóticos para destacar el sentido partitivo, si realmente es lo que quería hacer. Sabía cómo hacerlo, ahí está la evidencia filológica. No estoy diciendo que es la única manera, solamente es que ahí está la evidencia que sabía cómo hacerlo explícito y eso es lo que no hizo en Colosenses 1:15. ¿Por qué usó la preposición en Colosenses 1:18 para destacar el sentido partitivo ahí de entre los muertos y por qué no la usó en Colosenses 1:15? Así terminaría todo el argumento. Bueno, yo sé por qué, porque eso lo que dijo Pablo no es nada lo que hizo los testigos de Jehová. God bless you guys. Dios les bendiga. Nos miramos a la próxima.